Hola, muy bienvenidas y bienvenidos a este cuarto webinar del ciclo de webinars de Mujeres en Movimiento. Cada mes hablamos sobre el tema de género y transporte y este mes de octubre vamos a abordar un tema que nos parece transversal, que nos parece muy importante, que es la planeación de la movilidad con perspectiva de género. Em, Algunas ya conocen bastante bien el ciclo porque ya han asistido, pero aún así voy a explicar una vez más un poco cómo funciona. Tenemos aquí con nosotras dos oradoras muy interesantes que les voy a presentar más adelante. Vamos a escuchar dos presentaciones de más o menos 15 minutos cada una y después ustedes tienen la posibilidad de hacer preguntas y entrar en la discusión con nuestros ponentes. En ese mismo momento todos los micrófonos de las asistentes están en modo silenciado para garantizar una buena presentación, pero como lo hicimos en el último webinar que moderó mi colega Marina de Despacio, vamos después a seleccionar 3 a 4 preguntas y vamos a abrir el micrófono de la persona para que pueda hacer su pregunta en vivo. Eh, Todo bajo la condición que se respeten los tiempos de 30 segundos para cada pregunta para que tengamos el tiempo para responder al máximo de preguntas posibles. Ustedes ya deben ahora conocer Mujeres en Movimiento. Somos una red de mujeres que trabajan el tema de movilidad sostenible, sobre todo en el continente latinoamericano. Lo que buscamos es pues apoyar a las políticas públicas con enfoque de movilidad, pero también empoderar a las mujeres que están trabajando ya hoy en día en el sector. Este ciclo de webinars es una herramienta para difundir más el conocimiento que ya existe y pues aprender una de la otra sobre lo que ya se ha hecho y lo que se puede hacer aún. Mi nombre es Verena Flüss, yo trabajo, como ustedes pueden escuchar, tal vez en Alemania, en la GIZ, en la Cooperación Alemana para el Desarrollo, y voy a moderar este webinar. Y para no perder más tiempo, ya vamos a arrancar. Tengo el gusto de presentarles a las ponentes del día de hoy. Creo que somos muy privilegiadas porque contamos con dos personas que trabajan dentro de la administración pública de dos ciudades muy importantes, la Ciudad de México y la Ciudad de Buenos Aires. Y ahora va a empezar Paula Viciao, que es nada más que la subsecretaria de Movilidad Sustentable y Segura de Buenos Aires, y que nos va a contar un poco más sobre cómo han trabajado el tema de género y movilidad y cómo llegaron hasta el punto de elaborar un plan que integra las dos preguntas. Entonces, ahora te paso la palabra, Paula, y te libero el micrófono y también te paso el control del mouse para que puedas avanzar con la presentación. Si ustedes tienen preguntas, las pueden hacer por escrito en el chat y al final de las dos presentaciones vamos a revisarlas y hacerlas una por una y de repente también abrir el micrófono para que puedan hacer sus preguntas. Muchas gracias, Paula, por tomar tu tiempo para estar aquí con nosotras y ahora te escuchamos. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenos días, buenas tardes, no sé, para las que estén en otros lugares desde Buenos Aires. Como dijo Verena, estoy a cargo de la Subsecretaría de Movilidad Sustentable y Segura de la Ciudad de Buenos Aires hace 4 años. Eh, y hace 2 años, les voy a hacer un poco el cuento primero rápido de cómo empezamos a trabajar en esta temática. Hace 2 años más o menos, la CAF había empezado a trabajar en una investigación sobre la movilidad y el género en la ciudad de Buenos Aires. Empezaron a convocar a diferentes personas del sector y también a organizaciones
vinculadas específicamente con el tema de género, que por ahí todavía no habían trabajado nunca el tema de la movilidad, y también nos incluyeron a nosotros dentro de, digamos, el aspecto, digamos, gubernamental. Esa investigación se hizo durante algunos meses, se había hecho también en la ciudad de Quito y en la ciudad de Santiago de Chile, así que teníamos información de 3 ciudades de América Latina, y en base a la información que se obtuvo con las encuestas que se hicieron en ese momento, o sea, más o menos, digo, hace 2 años, cuando nosotros vimos qué es lo que nos daba esa encuesta, y es lo que les voy a empezar a mostrar ahora en el PowerPoint, que a ver si puedo pasar. Después, Verena, si podés ayudarme de alguna forma para pasar la presentación, porque no la puedo pasar. Bueno, tuvimos información clara y contundente sobre las desigualdades que ya sabíamos que existían, por supuesto, pero con información muy clara sobre las desigualdades entre la forma que tienen las mujeres y los varones de moverse en la ciudad de Buenos Aires. Acá pueden ver, digamos, un pequeño resumen sobre la ciudad, espero que lo vean, está un poco chico quizás, pero bueno, somos 3 millones de personas que vivimos en la ciudad de Buenos Aires, y también vienen otras 3 millones de personas todos los días, de lunes a viernes, a trabajar o a estudiar, con lo cual, bueno, somos 6 millones que nos movemos por la ciudad. La mayor parte de la gente se mueve en transporte público. En el caso de Buenos Aires, la mayoría se mueve en transporte de colectivo o autobús. Y también, obviamente, tenemos un gran desafío de movilidad que tiene que ver con un 45% de las personas que entran desde el Gran Buenos Aires vienen en transporte, en auto particular, y después un 55% que vienen en colectivo o en tren, ¿no? Este es como el aspecto, digamos, general. Lo que vimos básicamente es que, ahí está, con respecto a las mujeres, es que las mujeres, digamos, representan el 60% de los peatones que todos los días se mueven por la ciudad. Acá en la ciudad de Buenos Aires nosotros sabemos que los peatones son los actores más vulnerables en el tránsito en términos de seguridad vial, así que eso era algo que también teníamos que empezar a ver. Y después representan un 58% del total de usuarios de colectivo, ¿no? Muchas veces, bueno, nosotros ya lo sabemos, pero nos pasa muchas veces que nos dicen que como si fuésemos nos tratan como si fuésemos una minoría, con lo cual me parecía que era importante, y en esto les digo, me parece que es importante que todos lo hagamos en cada una en su ciudad o en su país, tener datos, ¿no? Como que el primer consejo sería poder tener datos, porque gracias a esos datos, esta información, digamos, dura, y gracias a las encuestas, es que no solamente vamos a poder hacer políticas públicas más eficientes, sino que vamos a poder, como fue en el caso de Buenos Aires, conversar con las autoridades políticas más importantes, en este caso es el alcalde, para obtener los recursos necesarios para poder hacer lo que tenemos que hacer, ¿no? Para cambiar esta realidad. Esto fue lo que sucedió en Buenos Aires. Bueno, como les mencionaba, para nosotros también fue muy importante, y creo que en esto nuestra red, digamos, de Mujeres en Movimiento es fundamental, y aprovechenla. Pero bueno, existen organismos internacionales también que todos están hoy interesados y tienen en general un área específica que trabaja el tema de género y movilidad, ¿no? Tanto digo, el CAF que hizo este estudio de Ella se mueve segura, ese estudio está en la web, lo pueden bajar de la web, y si no, nos mandan un mail y se lo enviamos, porque muy probablemente sea información que les sea útil. Estamos nosotras, la red, como decía, el BID también tiene un Transport Gender Lab, así que también ahí pueden conectarse con las redes que existan en sus ciudades para poder tener información, digamos, o poder también tener recursos para poder hacer estudios. Ahí está. Bueno, otro de los hallazgos con respecto a los datos que tuvimos, más duros quizás, más allá de que, de nuevo, quizás teníamos la información en el sentido que sabíamos que sucedía, pero quizás no teníamos tan claro que era tan contundente, ¿no? Entonces, ahí lo que vemos en el slide es esto: en el acoso en el transporte, en el espacio público, el 100% de las mujeres encuestadas en Buenos Aires dijo que fue acosada alguna vez en su vida en el espacio público. Digamos, muy, muy grave, ¿no? Pero realmente después, una vez que con esta presentación fuimos a ver a diferentes áreas de gobierno, en general todas las áreas donde había mujeres, las mujeres nos miraban y nos decían, sí, esto es real, es lo que nos pasa. Y nos pasó a todas, y muchas veces desde muy chiquitas, ¿no?
Después, digamos, dentro de la vida pública, el 70% dice que recibió comentarios sobre su apariencia, pero también tenemos 37% que un hombre le mostró sus partes privadas, y un 29% que dice que fue tocada con intenciones sexuales. Con lo cual, realmente una situación muy grave, ¿no? De la realidad de la movilidad de las mujeres todos los días. Y en el transporte público también tenemos datos, entonces de las mujeres nos contestaron que un 54% fue acosada verbalmente esperando en la parada o en la estación, 34% fue manoseada dentro de un colectivo y 25% fue acosada por el conductor de un taxi mientras realizaba su viaje. O sea, cosas que son, digamos, estos datos seguramente les puedan servir, la presentación también se las vamos a dejar, pero bueno, la realidad es que cuando tuvimos estos datos tan contundentes, lo que hicimos fue enseguida ir a presentárselo a todo el gabinete de ministros del jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Es decir, estaba el jefe de gobierno, el vicejefe y todas las áreas, digamos, todos los ministerios intervinientes. Enseguida, cuando hicimos esta presentación, la verdad que como anécdota les puedo decir que pocas veces me pasó a hacer una presentación en donde todas las personas que estaban en esa mesa estuvieran en silencio absoluto y asombrados. La verdad que era información que no teníamos. Pero bueno, en base a esto lo que hicimos fue después ir a hablar con el área de comunicación de gobierno, digamos, el jefe de gobierno nos dio el ok para avanzar con una política pública clara con esto que parecía realmente urgente. Avanzamos con el área de comunicación para crear una campaña específica en contra del acoso callejero, que ahora se las voy a mostrar. Y teníamos por ahí la suerte de que en Buenos Aires ya existía una ley en donde el acoso callejero era una contravención. ¿Sí? O sea, esta era una realidad digamos, que ya entendíamos porque la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires había dictaminado esta ley, pero no existían denuncias, ¿no? Eso es lo que me había olvidado de contar. Digamos, no existía ninguna denuncia ni en las comisarías ni en las fiscalías que tenemos nosotras en Buenos Aires, fiscalías y comisarías de mujeres, pero no había denuncias respecto del acoso. Lo cual la ley existía, los recursos para denunciar están, pero nadie lo hacía. Así que después les cuento un poco cómo fue que hicimos la campaña y qué es lo que hicimos al respecto, ¿no? Otros datos duros que, digamos, que tenemos tienen que ver con, obviamente, que las mujeres también, bueno, no sé si obviamente, pero en Buenos Aires por lo menos, tenemos una gran desigualdad con respecto al trabajo dentro del sector transporte, tanto dentro de lo que es todo lo que es el ámbito, digamos, de decisión, de mayor poder, pero también en lo que es las mujeres conduciendo los diferentes medios de transporte. Y entonces, bueno, ahí en base, digamos, a esta información que tuvimos la idea, la verdad que no teníamos antes en la subsecretaría un sector ni nadie específicamente que trabajara el tema, ni tampoco en la Secretaría de Transporte. Nos pareció muy importante, por tanto, hacer un plan de género y movilidad, digamos, establecer objetivos concretos para los próximos 4 años, entender en qué áreas específicas teníamos que trabajar. Y así fue que creamos este plan de género y movilidad, que es un poco una primicia porque la verdad es que todavía no lo anunciamos, todavía no lo presentamos y todavía no están colgado en la página web porque estamos terminando todavía algunas cositas, pero bueno, en principio antes de fin de año lo vamos a poder presentar y obviamente que está a disposición para que ustedes lo vean. Dentro del plan lo que hicimos fue tener primero un estado de situación, ¿no? ¿Cuál es la situación actual? ¿Qué información tenemos hoy? Como para que también sirva también como conocimiento para otras ciudades, otras áreas que quieran trabajarlo, ¿no? O también para que sirva para una próxima administración. La realidad es que justo en Buenos Aires tuvimos elecciones el domingo pasado y bueno, hemos ganado, digamos, en la ciudad de Buenos Aires, así que vamos a continuar nosotros, pero también era una idea de poder darle continuidad, digamos, al proyecto si es que cambiaba la administración. Y ahí, bueno, entonces están estos 4 ejes de planificación, diseño y gestión con perspectiva de género, que ahí quizás no es solamente anunciarlo, decirlo, pero también formar a las personas del equipo para que puedan tener esta perspectiva de género, ¿no? Este es el trabajo más importante que queremos hacer el año que viene. Que no sea solamente 2 personas, 3, 4 que tengan la perspectiva de género, sino que todos los que trabajen dentro del sector puedan tener esta perspectiva. Y para eso creo que hay que hacer realmente formaciones, porque no todo el mundo lo ve o sabe qué tipo de preguntas hay que hacer, en qué lugar, en qué horarios hay que hacerlo para poder realmente tener esa información tan útil
que nos va a servir después para trabajar. Después está todo lo que tiene que ver con la inserción laboral en el sector del transporte, que también nos parece que es muy importante, sobre todo de nuevo teniendo en cuenta que muchas mujeres, la mayoría de las mujeres se mueve, digamos, en transporte público, camina por la vía pública y eventualmente toma taxis de noche. Nos parecía también importante, obviamente, trabajar en insertar más a las mujeres dentro del sector, y para eso estamos haciendo políticas específicas para hacerlo, sabemos que solo no se va a dar. Después, bueno, los datos, que se los mencioné al principio, pero me parece, diría, lo más importante, ¿no? Realmente poder tener datos, y no es tan fácil siempre porque se necesita también recursos, pero bueno, eventualmente las encuestas que hoy ya estamos haciendo por temas de movilidad, todas esas filtrarlas y poder poner la perspectiva de género, ¿no? Y después todo el mundo de la capacitación y la sensibilización, que nos parece también muy importante, tanto del rubro, digamos, de conductores, por ejemplo, de taxis, de colectivos, también de camiones de higiene, por ejemplo, que por lo menos en nuestra ciudad, muchas veces las personas que conducen los camiones de basura, de higiene, ¿sí?, urbana, le gritan muchas cosas a las chicas en la calle. Esto es algo relativamente común acá, como algo como cultural, con lo cual, bueno, digo, hay todo un sector, digamos, de la sociedad con el cual trabajar para poder cambiar esto, ¿no? Bueno, acá les muestro un poco cómo fue la campaña. Algunas por ahí ya la habrán visto, que fue una campaña muy fuerte y muy distinta a la que está acostumbrada a hacer, por lo menos nuestro gobierno, que en general tiene tendencia a comunicar desde un lugar positivo, acciones más del lugar proactivo y positivo, y acá estábamos comunicando desde esta realidad y visibilizando, en realidad, el objetivo principal fue visibilizar lo que estaba sucediendo, ¿no? Y también darle un poco lugar a las mujeres, porque muchas veces, esta campaña que dice ni loca, ni perseguida, ni histérica, el acoso existe, la verdad es que muchas veces cuando pasa en situaciones de acoso, a las mujeres nos terminan diciendo que somos locas, que somos perseguidas, que lo inventamos y todo. Entonces era una forma, ¿no?, de también un poco empoderar a las mujeres diciéndoles que efectivamente esto estaba pasando. La campaña duró 6 meses, y en realidad la campaña duró como 6 meses, pero en el fondo sigue estando hoy, así que hace casi un año y, sí, casi un año y medio que está esta campaña en los medios de transporte, en colectivos, en subte, en tren. Parte del trabajo interesante y seguramente también desafiante, digamos, que tuvimos fue haber trabajado en esta campaña en conjunto con el gobierno nacional y con la provincia de Buenos Aires, sabiendo que la mayoría de la gente se mueve entre la ciudad y en alrededor de la ciudad de Buenos Aires, en el área metropolitana. Nos parecía muy importante que todos los gobiernos, digamos, estuviésemos de acuerdo, que hiciéramos una sola campaña con un solo mensaje y que tuviésemos una sola línea de teléfono que estábamos creando y generando específicamente para esto, que es el 22676, una línea de teléfono para mandar un mensaje y poder reportar una situación de acoso. Digamos, lo que queríamos era decir, bueno, que haya una forma, primero ya se había hecho algo en Quito similar, en otros países se estaba haciendo algo así, también en Europa, con lo cual un poco, la verdad que seguimos esta tendencia y con el objetivo también de poder tener más información, ya que las denuncias formales no se estaban realizando, ¿no? Y fue la verdad que un éxito. Ayer, bueno, justo es una anécdota, pero el domingo, que fue el día electoral, en una de las escuelas, alguien me envió una foto que habían sacado en una de las escuelas, acá, bueno, votamos todos en las escuelas públicas, y habían dibujado, y estaban en un aula, en un dibujo que decía, ni loca, ni perseguida, ni histérica, el acoso existe. Es decir, no estaba la campaña nuestra, obviamente, dentro de un aula, pero sí estaba el dibujo y evidentemente fue un mensaje muy claro y muy contundente que quedó claramente porque lo encontramos ahí en las escuelas, ¿no? Así que bueno, como les decía, el objetivo, digamos, de la línea del SMS es sobre todo poder reportar y contener a la persona en el momento, ¿no? Y hoy tuvimos, al día de hoy tuvimos 2.800 reportes de situaciones de acoso, principalmente en el espacio público y en los colectivos, con lo cual, bueno, esto que ya nos estaban diciendo las encuestas es lo que también se ve en los reportes. Después hay otras cosas duras que se pueden hacer, por ejemplo, es poner cámaras. Las cámaras que estamos poniendo en el subte ya hay, en el tren ya hay, no en todos los vagones, pero sí hay en las estaciones, digamos. Y lo que hicimos fue poner cámaras también dentro de los colectivos.
En un principio lo habíamos hecho por el tema de la seguridad ciudadana de los propios choferes de colectivo que estaban sufriendo situaciones de violencia, pero finalmente estas cámaras hoy nos sirven también para cuando una persona, una mujer está haciendo una denuncia formal sobre una situación de acoso en un colectivo, el video, digamos, queda grabado durante 30 días, con lo cual luego se puede eventualmente buscar, digamos, la justicia puede pedir esos videos y eventualmente encontrar a la persona que lo haya hecho. Paralelamente también nos sirve, porque esta cámara también filma hacia afuera y nos ha servido mucho en temas de seguridad vial, para determinar cómo se produjeron los siniestros. El arribo predictivo es otra herramienta más que también nos ayuda mucho a las mujeres, que es esto, en otras ciudades seguramente esto ya existe hace mucho tiempo, la verdad que en Buenos Aires no existía, es esto de saber a qué hora va a llegar el colectivo. No solamente tenerlo en la parada, sino poder tenerlo en la web o en el teléfono disponible, como para que la persona no tenga que salir de su casa tan temprano, muchas veces en horarios tempranos de la madrugada, o en horarios tarde, el colectivo acá funciona 24 horas, pero tiene una frecuencia menor, ¿no? Con lo cual, sabiendo que hay muchos momentos, digamos, de inseguridad y de acoso en la espera, bueno, esto está empezando un poco también a cambiar y puede ayudar mucho a las mujeres a prevenir estas situaciones. Con respecto a los taxis, lo que hicimos fue, nosotros acá tenemos una aplicación que se llama Bea Taxi, que es una aplicación que todos los taxis de la ciudad pueden usar, los taxistas, digamos, y la ciudadanía puede tener de forma gratuita para pedir un taxi, ¿no? Con lo cual, ya llegamos a los 15 minutos, bueno, entonces por ahí tengo que parar, pero básicamente lo que hicimos con respecto a los taxis fue poner un filtro para poder, para que las mujeres puedan pedir a una mujer taxista en los taxis de la ciudad de Buenos Aires. No sé cuánto más me queda en la presentación ahora, no la puedo ver, pero bueno, básicamente tenemos iniciativas puntuales para tanto mujeres taxistas como mujeres colectiveras, que hoy la verdad que hay una diferencia gigantesca entre los varones que conducen el colectivo y las mujeres. Había digamos, un tema cultural y no se tomaba a las mujeres que querían realmente ser colectiveras, así que hoy lo que estamos haciendo es impulsarlo directamente desde el gobierno para poder dar la posibilidad a las mujeres que quieran hacerlo, poder conducir un colectivo. Y la verdad que se han sumado en los últimos tiempos muchas mujeres. Después, la que quiera, digamos, más detalles de cómo estamos haciendo esto, obviamente que se los podemos contar. Básicamente es un trabajo fuerte con los sindicatos, digamos, poder hacerles entender que esto también es un beneficio para ellos, y obviamente también un incentivo económico que podamos poner nosotros, un subsidio, digamos, para las mujeres que quieran hacerlo, poder pagarles el curso específico y la licencia profesional. Bueno, y esto lo estamos haciendo, digamos, en todos los rubros en los que estamos trabajando. Así que bueno, si quieren termino ahí. Creo que en conclusión es ponerse un objetivo, tener datos concretos, me parece que es fundamental para poder, de nuevo, pedir recursos para poder hacer todas estas políticas públicas, porque de esto necesitas recursos tanto para subsidios como para recursos humanos, para poder, por ejemplo, llegar a hacer todas las capacitaciones de género que tenemos que hacer. La verdad es que se necesita tiempo y también recursos humanos para poder hacerlo. Y las campañas masivas de comunicación son muy importantes y son muy caras también, con lo cual ahí también de nuevo hay que encontrar la ventana de oportunidad para poder hacerlo y los recursos necesarios. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Paula, por esta presentación. Creo que ya nos diste varios ejemplos muy concretos de lo que han hecho y lo que me parece muy interesante resaltar que hoy estamos hablando del proceso de planificación y como nosotros lo entendimos, la ciudad de Buenos Aires empezó primero con las medidas y después encontró una manera de hacer una planificación más integral, integrando estos conocimientos y estas medidas que ya ha empezado a implementar. Muchas gracias. Yo creo que habría mucho más que discutir y que aprender. Ustedes nos pueden enviar sus preguntas por el chat, las estamos anotando aquí y podemos ahorita, si algunas cosas pasaron muy rápido al final, Paula nos puede responder.
Y ahora pasamos a la presentación de Nayeli Babiné Rojas, que trabaja en la Secretaría de la Movilidad de la Ciudad de México, que es la directora del área de coordinación estratégica y que trabajó o fue la responsable principal para la elaboración del plan de género y movilidad y de la estrategia. Entonces, ella nos va a explicar un poco más cómo fue justamente este proceso, qué tipo de cosas se tuvieron que tomar en cuenta, cómo fue la participación, para que entendamos un poco mejor de cómo una ciudad puede elaborar una estrategia o un plan de género y movilidad. Entonces, Nayeli, también te paso el control y muchas gracias de presentarnos lo que está haciendo la Ciudad de México. Muchas gracias. Bueno, me pidieron sobre todo enfocarme en el proceso de diseño. Creo que fue muy interesante escuchar antes el caso de Buenos Aires, porque en el caso de la Ciudad de México es un poco, en términos de tiempos y proceso, el proceso un poco inverso. Nosotros recién iniciamos esta administración en diciembre del año pasado y es desde el inicio de la administración que se empiezan a hacer estos procesos de planeación de corto plazo para desde el primer año ya poder tener un horizonte y estos datos que comentaban ya también Paula, que son necesarios para empezar a actuar, para priorizar por dónde se va a actuar y para contar con los recursos tanto materiales como humanos alineados para poder hacerlo. Entonces creo que va a ser interesante la comparación con el caso de Buenos Aires. Si me ayudan a pasar la presentación, o no sé si... Ahí está, creo que ya la logré avanzar, perfecto. Bueno, primero que nada, reconocer que existían ya en la Ciudad de México múltiples antecedentes de políticas relacionadas con temas de género y movilidad, particularmente relacionadas con la parte de violencia sexual contra las mujeres. Han habido diversas campañas, capacitaciones, los espacios exclusivos en transporte son algunos ejemplos de acciones que ya se tenían en esta ciudad de más de 20 millones de habitantes, donde pues obviamente la cantidad de gente usando transporte público es muy alto y por tanto las problemáticas de violencia sexual, al igual que en el caso de Buenos Aires, pues son sumamente altas. Sin embargo, lo que detectamos al iniciar esta nueva administración fue que si bien habían acciones, estas acciones no estaban articuladas dentro de una visión común, coherente dentro de todo el sistema de transporte público, pero también con otros modos de movilidad y coordinadas. Algunas eran acciones de la Secretaría de las Mujeres, otras eran acciones aisladas del metro, por ejemplo, o acciones específicas del Metrobús, acciones que venían de diferentes secretarías, pero por parte de la Secretaría de Movilidad, tanto en este tema como en otros, no se había tomado un rol de cabeza de sector en el cual se alinearan las diferentes acciones con una mirada integral y una planeación no solo de corto, sino de mediano y largo plazo. Por otro lado, también detectamos que hacía falta no solo enfocarse en la urgencia y la importancia de la parte de violencia contra las mujeres, sino incluir otros temas como los patrones y necesidades de movilidad de las mujeres, así como su rol en el sector de movilidad, que son temas que también se mencionaban en la presentación de Buenos Aires. Ante esto, lo que inicia en diciembre del año pasado, se plantea un plan integral de movilidad, el primer día de esta administración, donde se plantean 3 ejes, que son integrar el sistema de transporte, mejorarlo y proteger a las poblaciones, a los grupos que se encuentran en mayor situación de vulnerabilidad, ya sea por su género, por habitar en zonas periféricas que están aisladas del resto de la ciudad, tener alguna situación de pobreza o algún tipo de discapacidad u otras vulnerabilidades que limitan su ejercicio del derecho a la movilidad. Dentro de esto se plantea el principio de género como un principio transversal y se da un mandato a la Secretaría para crear un plan estratégico de género y movilidad que pueda hacer explícito este criterio transversal, para que un poco no se diluya, sino que se generen metas específicas para la parte de género y movilidad. Con base, digamos, en este origen y en este mandato que surge del Plan Estratégico de Movilidad, se inicia el diseño del Plan de Género y Movilidad que fue publicado en marzo de este año,
un poco a grandes rasgos, se conforma un grupo transversal dentro de la Secretaría de Movilidad, los organismos de transporte y con otras secretarías para poder detectar qué diagnósticos existen, qué políticas se han llevado a cabo, qué evaluaciones existían, qué datos. La encuesta Origen-Destino que se hizo en 2018 ya nos daba ciertos datos interesantes con una desagregación de género, pero tenía ciertas debilidades, pues no tenía un rubro específico, por ejemplo, de movilidad del cuidado. Entonces, bueno, tuvimos que ver qué datos habían, qué datos faltaban, y a partir de eso tener un diálogo también con otros sectores, desde academia, sociedad civil, organismos multilaterales, pero también sobrevivientes de casos de violencia sexual y activistas que este año han posicionado y han llamado la atención desde principios de año y de la importancia de este tema, la importancia del tema de seguridad en particular en el transporte público, y se hizo a partir de esto todo un diagnóstico, un documento y propuestas con metas, sobre todo para el primer año de gobierno, con una visión a mediano plazo, para poder tener algo con lo que pudiéramos iniciar este año que se pudiera complementar después con políticas de mediano y largo plazo. Con base en eso se diseña el plan de género y movilidad, se plantea un diagnóstico que me pidieron no ahondar tanto en el diagnóstico, pero lo que sí me gustaría ahondar un poco en los aprendizajes de esta primera etapa del proceso. Una primera parte de los aprendizajes tienen que ver con los tiempos y las etapas del diseño que sí contrastan un poco con el caso de Buenos Aires. Algo que fue muy relevante para nosotros fue contar con un plan desde el inicio de la administración, que nos permitió mucho alinear el ejercicio presupuestal, no solo de la Secretaría de Movilidad, sino también de los organismos de transporte, inclusive de otras secretarías, para que los recursos que se tienen, que son escasos, pudiéramos aprovecharlo en prioridades que fueran ya comunes y definidas en temas de género y movilidad, tanto a nivel de presupuesto, a nivel de programas, acciones, y también a nivel de decisiones políticas para apoyar la implementación de los mismos. También nos ayudó a contar con esta visión integral del plan de movilidad para poder ver, por ejemplo, en el caso de los centros de transferencia modal, ya se tenían planes y presupuesto asignados para remodelarlos. Lo que se hizo es aprovechar esto para incluirles un estudio de perspectiva de género para que en esta remodelación, que ya estaba presupuestada, se pudieran implementar cambios con esta perspectiva. Ese es como uno de los ejemplos de cómo tener una visión y un plan integral del tema junto con el plan específico en materia de género permite aprovechar mejor los presupuestos y no solo usar un presupuesto asignado al tema de género, que siempre va a ser muy acotado. Un segundo aprendizaje que me gustaría destacar es en términos del proceso y los actores involucrados en el diseño, el que no fuera un área específica de la Secretaría diseñando el plan, sino un grupo interdisciplinario conectado con áreas que están implementando, con áreas técnicas, así como con otras secretarías y otros sectores, nos permitió poder tener visiones de diversas disciplinas, una visión técnica, de los retos de implementación también, y de comunicación, ver ciertos puntos ciegos y conexiones con cosas que se estaban haciendo en otros sectores, que no solo ha sido muy rico y nutritivo para diseñar el plan, sino que hemos visto que ha tenido un valor sustantivo en la implementación, dado que ya habían ciertas cosas que habíamos tomado en consideración gracias a ese trabajo, y al mismo tiempo hay muchas personas que ya estaban más interiorizadas con los objetivos del plan, que ya lo estaban incluyendo dentro de sus propios procesos internos, lo cual pues obviamente facilitó y está facilitando estos primeros pasos de este primer año de implementación, y esperamos también los siguientes años. Para continuar, no sé si ahí está, nada más a grandes rasgos, al final de la presentación va a estar el link para quien guste ver más detalles del plan, las metas, pero a grandes rasgos se planteó esta visión a 2024 del plan de movilidad. A partir de ella se hace una visión específica de los objetivos a 2024 en materia de género, que tiene que ver con transversalizar esta visión, fomentando 3 elementos que detectamos como 3 grandes problemáticas y se convirtieron en los 3 ejes estratégicos, que es primero el tema de las violencias sexuales y agresiones hacia las mujeres en todos los tipos de movilidad, en todos los organismos del sistema de transporte. En segundo lugar, la importancia de fortalecer la paridad de género y generar una cultura institucional para un trabajo digno y seguro de las mujeres en este sector, que son obviamente minoritarias en este sector, al igual que en el caso de Argentina y otros países. Y finalmente, la atención de las necesidades y patrones de viaje
específicas de las mujeres, en particular tomando en cuenta la movilidad del cuidado, pero también tomando en cuenta algunos tipos de movilidad que podrían ser una alternativa efectiva para las mujeres, como es el caso de la bicicleta, y que hoy en día hay muchas barreras que impiden a las mujeres aprovechar de este tipo de formas de movilidad por que solamente representan un 20% por de diversas razones, tales como por motivos de género, que al ser pequeñas no nos enseñan a andar en bicicleta, ¿no? Por lo que varias de las personas que toman las escuelas de bicicleta, como el caso de la biciescuela, son mujeres, en particular mujeres mayores. Entonces, a partir de esto, detectamos estos tres grandes ejes estratégicos en los que había que avanzar. A cada uno se le asignaron diversas acciones, metas que fueron negociadas con cada una de las personas, áreas y organismos que tenían que implementarlas. Esto fue algo fundamental, dado que no fue una recopilación de acciones que pudieran ser deseables, sino sí, a partir de los problemas detectados, qué acciones podíamos llegar a compromisos puntuales que pudieran tener presupuesto, recursos humanos y materiales para su cumplimiento, así como voluntad política para poder cumplirlos a un primer año de gobierno. Eso creo que fue algo fundamental para asegurar compromisos tanto por un lado sustantivos y con un potencial de alto impacto, pero al mismo tiempo realistas y factibles de implementar. Si pudieran avanzar un poquito la presentación, ahí hay algunos ejemplos de las líneas de acción que dentro del documento, cada una de ellas también se desglosan metas y responsables específicos para su implementación, que podremos igual ir detallando dentro del documento. Dado que ya me quedan como unos 4 o 5 minutos, quisiera nada más mencionar algunas lecciones derivadas de los primeros meses de implementación de cada una de estas líneas de acción. Si me ayudan a avanzar la presentación. Respecto al primer eje, que fue el eje al que más le dimos prioridad este primer año por la urgencia y el gran impacto que tienen las violencias sexuales hacia las mujeres en el transporte, donde 9 de cada 10 mujeres en la Ciudad de México han sufrido durante el último año un caso de violencia sexual, de acuerdo a cifras de encuestas recientes de ONU Mujeres y EPADEC. Lo que vemos acá es 4 grandes acciones que hemos detectado, que estamos implementando desde este año, que son cambios y mejoras en la infraestructura y vigilancia, capacitación y sensibilización, tanto hacia funcionarios como hacia la ciudadanía, también para cambios de conducta, protocolos de respuesta efectiva y mejor registro de estos casos, y la homologación de los sistemas de registro de información, no solo para el seguimiento, sino para la planeación y prevención también, como un ciclo en el que vamos mejorando los datos, como mencionaba también Paula. En esta parte de infraestructura, una lección que me gustaría destacar es no solamente la relevancia de hacer nuevas cosas, sino de analizar bien las cosas que ya existen, qué tanto están funcionando o no, o cómo podrían mejorarse. Hay algunos ejemplos. En materia de iluminación, habían muchas luminarias que estaban puestas desde administraciones pasadas, pero no estaban funcionando, no se les dio mantenimiento y tenían problemas, lo que generaba una percepción de inseguridad en zonas como afueras de estaciones de metro, centros de transferencia modal, igualmente cámaras que estaban desconectadas. Habían más de 135 cámaras en centros de transferencia modal que estaban desconectadas, que se reconectaron, se reactivaron para poder tener realmente un funcionamiento que permita no solo que la infraestructura esté presente, sino que sirva para su objetivo, que es mejorar la seguridad no solo de las mujeres, que son la población que queremos priorizar con esta estrategia, pero a su vez esto obviamente mejora la seguridad también de los hombres y del resto de la población, ¿no? Igualmente lo mismo pasaba con los espacios exclusivos que hace muchos años existían, pero que haciendo un aforo de la invasión de estos espacios descubrimos altos niveles de invasión, y con ciertas encuestas también vimos muchas dudas respecto a su funcionamiento, por qué existen, en qué horarios funcionan, qué días, qué sanciones en casos de incumplimiento, por lo que generamos unas intervenciones en Metro y Metrobús para dejar mucho más claro dónde están los espacios, quién sí no puede usarlos, y como pueden ver ahorita en la presentación en pantalla, información también de por qué existen esos espacios. Muchas veces se veían como un privilegio de las mujeres para ir más cómodas, y no había una relación que hicieran los usuarios
con el tema de violencia sexual, por lo que pusimos cifras tal cual para poder identificar por qué deben respetarse estos espacios, que sabemos no son una medida que debería existir, debería de ser totalmente innecesaria, pero por los altos niveles de violencia y el nivel de uso de los sistemas de transporte masivo, pues son necesarios de manera temporal para reducir las inequidades en la posibilidad de viajar libres y seguros en el transporte. Igualmente, en términos de capacitación y de los protocolos y registro homologado, la gran lección es la importancia de la colaboración interinstitucional. Justamente al no tener tantos recursos para capacitación, para otras cuestiones, colaboramos con otras secretarías para que una secretaría también pudiera capacitar a otra en ciertos temas en los que estaba especializada, en particular hacia puestos directivos y técnicos. Antes las capacitaciones, nos comentaba Secretaría de Mujeres, estaban muy enfocadas en puestos operativos para ampliar el número de gente en los reportes de los que estaban tomando la capacitación. Sin embargo, acá nos interesó mucho tomar ciertos puestos directivos para que pudieran también permear en las decisiones que se toman, en cómo también se supervisa, se guía a los equipos y se genera un tipo de cultura de diseño, planeación y colaboración que tenga esta perspectiva de género y herramientas muy concretas, por ejemplo, de auditorías con perspectiva de género que se fueron incluyendo en estos talleres, ¿no? Ahí, por ejemplo, hay varios directores de área, directores generales de la Secretaría tomando este tipo de cursos y analizando a través de auditorías con perspectiva de género el tipo de proyectos y políticas que ellos mismos están diseñando e implementando con sus equipos. Si me ayudan a avanzar la presentación. Este eje de violencia es uno que tenía el mayor número de antecedentes de presión social, pero hacia el interior también nos importó mucho ser coherentes y decir, bueno, si estamos buscando mejores condiciones para las mujeres usuarias, también requerimos mejores condiciones para las mujeres que trabajan en el sector de movilidad, por lo que este segundo eje de paridad nos pareció fundamental de avanzar en paralelo con la parte de violencia. Esto como lección principal nos parecen dos. Uno, Hola, yo creo que tenemos un pequeño problema de energía. Nayeli, creo que Nayeli está conectando su computadora. Vamos a esperar un minutito para ver si puede regresar. Si no, ya vamos a empezar con la ronda de preguntas. Algunas nos enviaron sus preguntas y les preguntamos si quieren hacerla en vivo. Em, si ven el mensaje, nos pueden decir si están conectadas y con audio para hacer su pregunta. Mm, Bueno, creo que Nayeli no, no está más conectada. Ah, sí, regresó. Nayeli, ya te vemos. Ya estás conectada. Si quieres terminar tu presentación, pero no te escuchamos ahora. Si conectas tu audio. Bueno, esas son de las cosas que pasan cuando uno trabaja de forma digital. Mm, ¿No se te escucha? Mm, Yo creo que tenemos un problema de audio.
tal vez con un audífono o micrófono. Bueno, les pedimos disculpas por este pequeño problema técnico. Bueno, creo que si no lo podemos resolver ahora, propongo que seguimos con las preguntas para Paula. Si estás ahí, pues ya podemos iniciar la ronda de preguntas y Nayeli, si encuentras, si puedes otra vez conectar tu audio, pues también te pasamos tus preguntas para ti. Primero, muchas gracias por la presentación, que creo que no faltaba mucho, pero de igual forma les vamos a pasar las dos presentaciones para que las puedan revisar. Ahora vamos a empezar con las preguntas. Tenemos una pregunta de Cintia Rosales. Cintia, si estás conectada y si puedes usar tu audio, puedes hacer tu pregunta ahora en vivo que quisieras preguntar a Paula. Hola a todas las personas que nos están escuchando. ¿Sí se oye bien? Sí, muy bien, gracias. Okay, perfecto, gracias. Muchas gracias por las presentaciones de ambas, bastante enriquecedoras. Yo estoy hablando desde Costa Rica, muy atenta, muchas gracias. Y mi pregunta va orientada, son dos en una, pero la hago rápido y creo que es para ambas. Y es en relación a con cuáles son los indicadores con los que se deben comenzar a recabar información. Los más importantes que ustedes digan, bueno, vamos a empecemos al menos con estos y luego vamos sumando, pero ¿cuáles son los principales con los que debemos comenzar? Y lo otro que también nos ha costado mucho por el proceso costoso que a veces es la actualización de estos datos. Entonces, como que se han logrado identificar una metodología o algo para que la actualización de los datos pueda ser más ágil. A eso sería. Muchísimas gracias. Muy amables, chicas. Sí, Gracias, Bueno, gracias por la pregunta. a ver, yo, Cintia, empezaría por los datos, no sé bien en qué área trabajás o qué cargo tenés, pero empezaría por los datos que existen en la Secretaría de Transporte. Es decir, más allá de ir a recabar nuevos datos, uno también puede empezar a ver los datos que existen dentro del área, cuáles están o no segregados por género, y si es posible eventualmente hacerlo. ¿Entendés? Si por ahí vos podés hacer un trabajo interno primero para decir, bueno, a ver, no tengo los datos, pero en el fondo, si empiezo a hacer un trabajo interno, los voy a pensar a tener, ya para poder tener algo, porque en cualquier secretaría o, bueno, en fin, área de movilidad, datos se necesitan. Y después yo empezaría con los datos primero los datos más básicos, por un lado en términos de movilidad, un poco también lo que estaba diciendo también desde la Ciudad de México, digamos, datos que tengan que ver con movilidad, con movilidad del cuidado, y después seguramente en Costa Rica tengan un poco la misma situación que tenemos nosotros acá respecto al acoso. Entonces, cuando uno por ahí no tiene muchos recursos para poder hacer investigaciones y uno puede ver que diferentes ciudades latinoamericanas tienen exactamente el mismo problema, bueno, y también uno puede usar eventualmente esos datos como para poder empezar a trabajar, ¿no? Digamos, si uno no puede empezar a hacer esas preguntas. Y otra cosa que también uno eventualmente, yo creo que los datos hay que tomarlos en forma presencial. Digo, hay muchas metodologías tecnológicas para hacerlo, pero me parece que presencial igual me parece que es importante. Hace poco lo que hicimos fue salir tenemos un equipo que hace encuestas, pero hace poco salimos con mucho más equipo a la calle a hacer encuestas y en un día, a veces cuando salís con mucha gente que la formás previamente, en un día, una semana podés tener muchos más datos de lo que tenías con un pequeño equipo que estaba trabajando de forma intensiva. Así que comprometer también al equipo, a todo el equipo que uno tiene para poder ir y hacer esas encuestas. Gracias, gracias por la respuesta, Paula. Nayeli, ¿ya regresaste?
A ver si funciona tu audio. A ver, bueno, probando. Sí, muy bien. Muy bien. Una disculpa, fue un problema acá de conexión, pero qué bueno que ya se solucionó. Sí. Creo que ya ahora ya no podemos regresar a la presentación, pero tal vez si quieres como decir dos palabras como para, si tienes algo como para resumir como tu lección principal y después pasaríamos a la siguiente pregunta de Karina Daniela. Claro que sí. Sí, creo que digo, ya había hablado de los dos primeros ejes, el último nada más que era la parte de patrones de movilidad. Creo que el gran aprendizaje en ese último eje es la falta de información que encontramos en materia de la parte de movilidad del cuidado, por lo que nos centramos también, creo que algo clave es poder estar abiertos, tanto en esa parte como nos pasó en la parte de movilidad en bicicleta para mujeres, de generar también como parte de las acciones de los planes, los estudios que sean necesarios para poder generar la información que hace falta donde hay vacíos, ¿no? Creo que sí es importante esa colaboración. Tuvimos una colaboración con la academia muy fuerte ahí, en particular con Paula Soto de la UAM y el BID, para poder generar esa información faltante. Y algo que creo que también es una lección interesante ahí, para que los estudios que se generen no se queden en el cajón y no sean implementados, que eso vimos muchos casos cuando llegamos y vimos estudios que podían ser interesantes, pero no tenían mucha aplicabilidad, es los CETRAMS, los pilotos, todo donde generamos estudios fue donde había recursos para poder implementar cambios después. Entonces ahí eran ya, digamos, diagnósticos muy aplicables y muy aplicados después, que permitían tanto nutrir las acciones de corto plazo que ya se iban a implementar, como tener ciertas conclusiones más generales para una planeación de largo plazo de lo que no se podía implementar quizás en este primer año, pero sí en años siguientes. Entonces creo que esa conexión de estudios con los proyectos, recursos que se cuentan o que se podrían llegar a buscar para siguientes años es fundamental también para alimentar los planes y no solo quedarnos con lo que nos pueden decir los datos ya existentes. Eso igual simplemente como una conclusión y como para cerrar también del tiempo de implementación, creo que sí, el poder tener un plan, sobre todo cuando es desde inicios, muy flexible a los cambios, a las coyunturas, a cambios de personas que quizás estuvieron y no se puede quedar como, bueno, es que yo ya incluí a tal secretaría porque estuvo tal. Si hubo un cambio, ¿cómo te vuelves a sentar, vuelves a explicar, vuelves a sumar a las personas para que realmente estos equipos transversales que se forman estén siempre subidos en el barco para poder apoyar en esta etapa de implementación y ajuste continuo de los planes, que no son más que una guía, que hay que tener la flexibilidad de destruirla y a moldearla como se pueda para que al final sea útil, ¿no? Que no sea una camisa de fuerza, sino algo útil. Muchas gracias. Bueno, entonces ahora pasamos a la pregunta de Karina Daniela. Karina, si puedes hacer tu pregunta. Karina. Creo que en este caso no funciona. Entonces la leemos nosotros. Bueno, ella pregunta primero si existe un estudio como Ella se mueve segura para México, para entender mejor el fenómeno de la violencia contra la mujer. Y segundo, si existe otros documentos como viajes de cuidado. O sea, a Karina le interesa si existen otros documentos que nos den más base de información sobre estos fenómenos que les tocan principalmente a las mujeres. Y la tercera pregunta es, eh, creo que también para las dos, es cómo han realizado estas capacitaciones con perspectiva de género. Yo creo que ya tocamos un poco el tema, pero si tienen tal vez también un aprendizaje clave de esta pregunta, pues también lo podemos abordar ahora rápidamente. No sé quién quiere. Paula, ¿quieres empezar? Perdón. Sí, no, pero pensé porque empezaba México por el tema Ya. de existía estudios del cuidado en México, creo que había preguntado Carolina.
Bueno, pero a ver, nosotros con respecto a las capacitaciones que hemos hecho, tanto para taxistas varones como para colectiveros, como para agentes de tránsito, lo que hicimos fue trabajar en conjunto con la Dirección General de la Mujer. Acá en Buenos Aires hay una dirección específica que se ocupa de ese tema, pero también participar nosotros, ¿no? Porque hay diferentes, digamos, perspectivas que podemos dar y la de que tiene que ver con la movilidad puntualmente es realmente fundamental. Entonces, hay una parte que tiene que ver con sensibilizar directamente a un público muy masculino y muy machista y que eventualmente se comporta y que eventualmente son parte de los que hacen, los que forman parte de los que hacen, provocan situaciones de acoso o acosan directamente, con lo cual eso es un poco, digamos, complejo a veces para que nosotros dentro del sector de la movilidad lo demos directamente y por eso que también le damos lugar, digamos, al área de la mujer, digamos, que existe acá en la Ciudad de Buenos Aires y que ya tiene formación de cómo hablar sobre estos temas, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, después tampoco ir con muchos preconceptos, porque en realidad también nos pasó mucho o prejuicios, digamos, ¿no? Nos pasó que muchos choferes de colectivo estaban casi ansiosos de recibir esta formación. Nos decían, bueno, a veces pasa que en las formaciones, en el colectivo, hay situaciones de acoso y nosotros no sabemos cómo actuar, no sabemos qué es lo que tenemos que hacer, con lo cual, bienvenido sea esta formación, ¿no? Así que ahí también ir con datos concretos, con capacitación, con la mente abierta y también con protocolos de acción, como para poder ayudarlos también y que sean parte, digamos, de la solución. Eso me parece que para los choferes. Y después, con respecto a, todavía no hemos iniciado las capacitaciones para lo que es el área técnica de la Secretaría de Transporte. Eso lo vamos a hacer en conjunto con también organismos internacionales para poder, en realidad, educar a las personas sobre todo, de nuevo, cómo hacer las preguntas, qué tipo de preguntas hay que hacer, en qué lugares y en qué horarios hay que ir a hacer esas encuestas para que las respuestas sean las que estamos también buscando, ¿no? Porque si vamos en diferentes horarios donde las mujeres en realidad están llevando, por ejemplo, los chicos al colegio y no las podemos encontrar en los centros de transbordo, bueno, no van a ser eficientes esas preguntas que hagamos. Entonces, bueno, ahí nosotros estamos preparando esa formación. Si les interesa, una vez que tengamos un poco hecho el protocolo, digamos, y todos los ejes de la formación, se los podemos compartir. La verdad que es algo que estamos en este momento haciendo. Gracias, Paola. Nayeli, si quieres complementar y también contestar las preguntas respecto a la Ciudad de México. Claro. Bueno, rápidamente de la parte de los documentos. En el diagnóstico del Plan de Género y Movilidad, ahí hacemos referencia a varios documentos, tanto de violencia contra las mujeres, en particular violencia sexual, como viajes de cuidado. Entonces creo que ahí pueden encontrar una primera bibliografía, pero además en un mes se va a publicar este estudio que hicimos en colaboración con el BID, donde hay un documento en específico que es una revisión, uno de los insumos para la elaboración del producto final, es una revisión de literatura de todos los estudios de viajes de cuidado, violencias contra las mujeres que hay tanto a nivel nacional como internacional. Creo que ese va a ser algo, todos los documentos los haremos públicos, queremos hacer un micrositio justo para que haya más facilidad de todo lo que se ha hecho, inclusive muchos estudios que encontramos rascando los informes y todo de la CEMOVI que no habían sido hechos públicos y que haremos todo público. Creo que ese repositorio va a ser algo importante a tener para facilitar tanto estudiantes, investigadores y próximas administraciones de estar haciendo la arqueología que nos tocó hacer a nosotros, ¿no? Y pues poder prevenir y ahorrar tiempo y eficientar procesos. En la parte de capacitaciones, creo que algo que sí me gustaría resaltar, bueno, dos cositas. Uno, el intentar, cuando son capacitaciones tradicionales, talleres, mucho que veíamos es cosas ya muy hechas, metodologías muy hechas para cualquiera, ¿no? De un taller de género, no importa si es para el sector salud, movilidad, es el mismo y lo da tal sector. Algo que nos gustó mucho en el trabajo con la Secretaría de las Mujeres fue que revisamos los contenidos uno a uno de los talleres y los fuimos conectando muy específico con el sector movilidad. Entonces no era un taller de género o un taller de violencia, era un taller de movilidad
con perspectiva de género, con los casos, con las frases, con los números del sector, quitando un poco mucho, bueno, un poco más bien mucho la parte tan conceptual, legalista que tenían los talleres y que hacía que fuera muy repetitivo, que la gente dijera es que eso ya lo tomé, pero que realmente no estuviera enfocado en cambiar conductas o en dar herramientas prácticas para la implementación. Entonces creo que cambiarlo y poner al centro las herramientas, las preguntas que tienen los del sector y sobre eso ir construyendo los talleres y tener la flexibilidad de los talleristas o de las organizaciones o secretarías a cargo de eso, creo que es clave. Y la otra parte que es algo que nos ha funcionado mucho es no centrarse solo en la capacitación, sino en el objetivo. Y si el objetivo al final es cambiar la mente, cambiar ciertas conductas, priorizar ciertos temas, hay veces que se hace mejor en fuera del salón de clases, fuera del taller, por ejemplo, con los directores de los organismos de transporte o los encargados técnicos, ha sido un trabajo más personal, pero que ha dado resultados mucho más contundentes que un taller masivo, que un taller más técnico. Por ejemplo, el director de la red de transporte de pasajeros, al sensibilizarse y al darse cuenta y mostrarle números de que solo tenían una controladora, o llamémosle supervisora de las rutas de autobuses, cuando tenía más de 100 hombres, tuvo una contratación, nosotros sabiendo esa contratación platicamos con él más en corto y le dijimos, oiga, ¿qué tanto podríamos buscar una contratación paritaria de estas supervisoras en la siguiente? Y se logró que fueran más mujeres que hombres contratados por primera vez en la historia. La controladora, que era la única, inclusive estaba muy sorprendida de ver muchas mujeres de pronto llegando a estos puestos, y creo que esas son el tipo de acciones que también pueden ayudar en particular en la parte de brechas a generar cambios, porque los cambios se dan en ciertos momentos coyunturales, de ciertas contrataciones, de ciertos cambios de estructura, etcétera, y que si no los aprovechamos y nos esperamos al taller, o si no está la persona que va a tomar la decisión, creo que a veces la capacitación puede perder impacto, ¿no? Entonces creo que sí, siempre centrarlo en cuál es el objetivo y a partir de eso, cómo son los medios para sensibilizar y capacitar a quien va a tener que hacerlo, ¿no? Sí, muchas gracias. Yo creo que incluso podríamos organizar un webinar sobre el tema de las capacitaciones y tal vez compartir un poco experiencias, metodologías, casos, éxitos, fracasos, porque creo que es un tema muy importante. Ya está corriendo el tiempo y sé que Paula, las dos tienen una agenda muy apretada. Teníamos una pregunta más. No sé si les da tiempo, Nayeli, sobre todo para ti, si te da tiempo de contestarla, si la podemos hacer muy, muy corta, tanto la pregunta como la respuesta, unos 2 minutitos y ya cerramos este webinar porque también perdimos un par de minutos en el camino. Entonces, Gloria, te abro el micrófono, pues, si puedes hacer tu pregunta rápidamente, te Sí, agradecemos. muy buenos días. Soy Gloria y hablo aquí desde la Universidad Autónoma de Sinaloa, aquí en México. Preguntas más que nada para Nayeli, en el sentido de que si tienen un registro que comparen las cifras de seguridad antes de la segregación de las mujeres en el metro de la Ciudad de México y después de esta segregación, ya que la verdad en lo personal no me gustaría que esta medida esté de manera permanente porque pues las mujeres no deberíamos ser segregadas en ningún espacio, ¿no? Siento que es como afianzar ese pensamiento de que pues es tu culpa, si te agredieron fue porque traías faldas, y porque traías escote, porque tal. Entonces, yo quisiera saber con datos duros, como mencionaba Paula, pues que es la mejor manera de hacer los análisis y proponer con datos duros, decir qué tan efectiva ha sido esta segregación, si la tienen, porque me parece que fue hace unos 5 años, ¿no? Sí, Más, gracias. la separación de hombres y mujeres en el metro lleva más de una década en funcionamiento. Esto es algo que no se dejaron registros de los datos originales o en estudios de por qué se implementó. Lo que sí es a partir de datos de estudios del impacto que ha tenido, coincidimos en que no es una medida que debería ser permanente y se estaba viendo como una medida permanente y eso nos parecía preocupante por el impacto que puede tener. Lo que sí es, las encuestas marcan que más del 80% de las mujeres ven esta medida usuarias del metro como necesaria todavía como medida temporal, por lo que igual no podíamos
quitarla en cuanto llegamos a la administración. Lo que sí estamos haciendo ahora, por ejemplo, son aforos de cuántos hombres están entrando y al mismo tiempo comparando con mensualmente las cifras de violencia sexual registradas en cada uno de los espacios. También queremos mejorar los registros por zona, ¿no? ¿Qué pasa en los vagones segregados? ¿Qué pasa en los mixtos? ¿Qué pasa afuera? Eso es algo que no existía, que estamos apenas generando con los datos que también se están haciendo en Metro, Metrobús, etcétera. La idea que queremos es poder tener datos concretos y evidencia para, bueno, nosotros partimos de que ya existía la medida, no es algo que ponemos, si queremos quitarla porque la vemos como una medida temporal y una medida que puede mandar, como bien mencionas, un mensaje de que tiene que ser así porque no podemos cambiar la práctica, lo que buscamos es, bueno, pongamos medidas complementarias para cambiar la práctica, para bajar los índices de violencia contra las mujeres que usan también otros espacios y a partir de eso ver si las mujeres también empiezan a usar más los espacios mixtos, empiezan a ver menos necesarios en las encuestas los espacios exclusivos y a partir de eso poder tener en el mediano plazo una reducción hasta una eliminación de esta medida. En el corto plazo no podemos por el nivel de alta demanda y exigencia de que se permanezca esta medida por parte de las propias usuarias, que inclusive algunas de ellas se sienten inseguras de inclusive para usar el transporte público si no es a partir del uso de estos espacios, lo que podría reducir su derecho inclusive a moverse y a ejercer otros derechos si no sienten la seguridad de moverse, por eso todavía existe, pero sí tienes toda la razón en que estamos buscando estas cifras para ver qué impacto se está teniendo, si se está logrando bajar la problemática y si realmente están funcionando o no estos espacios, ¿no? Que es algo que no se tenía como datos y que si no lo tenemos, pues al final una medida temporal se vuelve una medida permanente. Tal cual. Muchas gracias. Tenemos más preguntas, pero ahora se nos acabó el tiempo. Se las vamos a pasar por escrito. Creo que ha sido un webinar muy rico. Siempre nos damos cuenta que el tiempo es demasiado corto para abordar todos los temas, tanto los procesos teóricos como las medidas concretas. Pero les agradezco mucho por su tiempo. Después vamos a compartir la información, también los planes que ya existen o que están en fase de terminación para que todas las asistentes las puedan revisar, entender y les presento rápidamente los últimos 2 webinars que tenemos para este fin del año en noviembre y ya les puedo decir en la fecha que va a ser si no me engaño, el 26 de noviembre, el martes. Vamos a hablar sobre el tema de auditorías de seguridad con 2 ejemplos concretos de Brasil y la ciudad de Bogotá. Y en diciembre hablaremos de la participación de las mujeres en el sector. Pues ahora nada más me queda decirles que existe toda esa información. Les vamos a compartir la presentación para que la puedan acceder y también entrar en contacto con nosotras en caso de más preguntas y comentarios. Muchas gracias y nos vemos dentro de un mes. Chao. Gracias. Chao. Gracias. Chao, hasta luego.